había más personas también en plató defendiendo, no sé si su inocencia o su falta de responsabilidad directa sobre esos protocolos que ella misma firmó, que es que a veces se nos olvida que ella misma firmó esos protocolos, y pasaron muchas cosas. Pero antes quería comentaros un reportaje muy extenso que lleva Hoy Público en la portada, que dice: ¿qué aprendimos de la COVID? El auge negacionista amenaza la salud pública 5 años después. De hecho, en este reportaje hablan con Pilar Aparicio, que fue entonces la directora general de Salud Pública, con ella, y hablaban de los datos, esos datos que es que a Ayuso no le gusta que salgan. Por ejemplo, el dato de que Madrid fue la región europea con mayor número de muertes en los centros de las residencias, y no es el que tiene más densidad poblacional, que eso también es importante, que ella esgrime mucho de no, es que tenía más densidad, es que no es verdad. Es que fue la ciudad europea con más muertos en las residencias. Es que de hecho estas denuncias donde han trascendido ha sido a las instituciones europeas. Como decía, ayer se emitió el documental, que por cierto tuvo un gran éxito, ahora veremos los datos de audiencia, pero como decimos, la indignación pues ha tomado las redes, tal y como nos cuentan también en Público. Este jueves RTV estrenó la televisión 7291, el documental en el que se analiza la gestión de la comunidad en las residencias de mayores durante la pandemia con motivo de los 5 años de la declaración del estado de alarma en España. Un documental y un programa que ha hecho tambalearse el discurso del gobierno de Ayuso, dejando a la vista las mentiras y contradicciones, y con testimonios desgarradores que dan cuenta de lo que los familiares de los fallecidos han tenido que sufrir, esos de los que Enrique Osorio, en otra muestra de indignidad, dijo que ya lo habían superado y que ya nadie estaba en eso. Hay que decir que a Ayuso se le ofreció dar su versión en este documental y fue ella la que lo declinó, por mucho que ahora diga que es que la están vetando y que no tiene sentido dar un documental partidista en el que ella no participe. Bueno, es que no participaste porque no quisiste. No es que no participaras porque no te invitaran. Y de hecho, como decimos, ha habido varios momentos comentados. Ella estos últimos días ha estado muy nerviosa, tan nerviosa que hizo un vídeo a todas luces ridículo. De hecho, ni ella misma ha compartido su propio vídeo en sus redes sociales, un poco yo creo preparando a la ciudadanía para lo que se venía. Pero la hemeroteca es muy traicionera y algunos, como hace aquí Diego, pone un vídeo del Ayuso de 2020 desmintiendo al Ayuso de 2025, porque como os digo, ahora que ve que esto le puede afectar y que el documental 7291 ya no se iba a quedar en los cines, sino que se iba a emitir en RTV, aunque no fuera igual del mejor horario, hizo este vídeo para dar su... no sé qué versión es esta ya, es como Mazón, ¿no? Tiene más versiones que vergüenza. En vista, sin embargo, de la manipulación constante, de las campañas de descrédito y de la instrumentalización de la tragedia por parte de algunos que deberían responder por su pésima gestión y de sus medidas inconstitucionales, quisiera recordar algunos hechos. No fue hasta que Madrid se puso al frente y tomó las riendas de la situación que el Gobierno central reaccionó. Su nuevo argumento. Entre enero y febrero de 2020, los responsables del Gobierno central, que tienen la obligación de encargarse de vigilar las alertas sanitarias, y más aún cuando son internacionales, nos dijeron que estos serían 2 o 3 casos con los síntomas de una gripe común, permitieron manifestaciones, conciertos, bodas. La alta densidad... Sí, el primer sitio en el que se volvieron a dejar hacer espectáculos, bares, etcétera, fue aquí, por favor. La población de Madrid fue víctima de aquello. Que nos acordamos perfectamente. Todos los días viajan en el metro de Madrid más de 2 millones de personas, más que toda la población de algunas regiones españolas. Decidimos actuar y fuimos los primeros en cerrar los colegios, universidades y residencias de mayores con el rechazo frontal del Gobierno de Sánchez. Y tirando la llave por fuera en el caso de las paralizar residencias. estas medidas que resultaron vitales. Esto dice ahora ella en este vídeo que, como os digo, claramente le han obligado a grabar por lo que se venía. Pero es que fijaos lo que decía Ayuso en 2020. Este supuesto cierre o no de la autonomía no sé cómo se podría llevar a cabo. Y como digo, no depende Tomó de las nosotros. riendas, por eso Ayuso. He dejado claro que por nuestra parte no se puede hacer nada, claro. Y es importante que no se transmitan estos bulos porque hacen mucho daño, claro. Provocan todavía más desasosiego y desinformación. Y lo tendría que tomar el Gobierno de España, debería ser el Gobierno de España, debería ser, y no sé cómo se hace, no sé cómo se cierra Madrid, no tienes ni puta idea, no sé cómo claro. se podría hacer así algo estamos. así. Yo estoy haciendo aquello que sé que tengo dentro de mis competencias.
Esto es lo que decía Ayuso, no tengo ni supuesto... idea, yo no sé cómo se hace esto, y luego dice que fue Madrid el que tomó las riendas. O sea, es que como decimos, la hemeroteca es muy traicionera y más cariño si nos estás queriendo mentir con algo que pasó hace 5 años, que es que lo tenemos muy fresco. Que nos queráis mentir con el franquismo, vale, ya lo hemos visto en todos los colores y en todos los libros de texto, pero que nos queráis mentir con algo que la mayoría de los que estamos hoy escuchando te hemos vivido es bastante lamentable. Todo el mundo recuerda cómo mientras otras comunidades seguían cerrados, incluso seguía habiendo un toque de queda mucho más estricto, en Madrid esto era jauja. Esto era jauja, y esto es lo que ocurrió. Si es que lo hablaba con amigas que venían de visita a Madrid por trabajo y tal, que flipaban cuando llegaban aquí. Esto era la ciudad sin ley, como ha sido siempre. Entonces, si estabas ahí para defender que es que esto se tenía que abrir porque la economía primaba sobre la salud de la gente, ahora no te eches atrás porque veas que te puede afectar. Ahora ve con todo. Sé igual de valiente, ¿no? Que fuiste para decir, yo pongo la hostelería por delante. Hazlo, claro, dilo otra vez. Entonces, como decía, ayer hubo momentos bastante interesantes, no solo en el documental, sino en la previa, porque como os digo, se les ofreció la posibilidad, a Ayuso se le ofreció la posibilidad de ir a plató, rechazó, de entrar, rechazó, y ¿a quién mandaron? A Alfonso Serrano, me la agarras, efectivamente, al que le mandaron, atención, que yo de esto no me di cuenta hasta que después lo comentó una persona en Twitter, como que leí un tuit, le mandaron al Zendal, que para la gente de Madrid, Zendal está donde Cristo perdió el mechero. O sea, Zendal está en medio de la nada. De hecho, muchos enfermeros y médicos protestaron cuando les derivaron a Zendal, porque es que es una putada que te manden ahí, porque es que está lejos de todo. Con el frío y la lluvia que cayó ayer, le mandaron a hacer el directo enfrente del Zendal. Eso me parece maravilloso. Os digo una cosa, ese taxi, que barato no es, lo hemos pagado todos los madrileños, porque era una cosa de curro. Ese taxi, que habrá costado 40 euritos por lo menos, lo hemos pagado aquí todos y todas. Pero bueno, le mandaron allí, ¿para qué? Pues para que Xavier Fortes le pusiera los puntos sobre las íes, porque evidentemente Alfonso Serrano, visiblemente nervioso, empezó a atacar a Radio Televisión Española con unos argumentos que la verdad es de tener huevos gordos también. Me gustaría aclarar un par de cuestiones y me gustaría decir que me parece un auténtico error, por no decir una indecencia, lo que está haciendo Televisión Española en el día de hoy. Miren, hace 5 años, Madrid y España era solidaridad, era pundonor, era valentía, era orgullo de ayudarse. Y 5 años después, en vez de estar poniendo el foco en esto, ustedes están utilizando el dolor de las víctimas para poner el foco en una comunidad autónoma y en una presidenta, como si no hubieran fallecido personas en residencias en otros sitios de España. Y lamentablemente han montado una tertulia y han puesto un documental que, por las cifras que todos conocemos, a casi nadie le interesaba, que el productor ha tenido que poner dinero para que se ponga en los cines y que además parte de la premisa de una cifra absolutamente falsa. Y yo sinceramente pues las disteis vosotros. Todos se ponga al servicio de la izquierda y del gobierno de España, precisamente para blanquear al mismo tiempo al gobierno de España y atacar a una comunidad autónoma desde una televisión pública, con lo que ha sufrido este país a raíz de esa crisis. En Madrid, como en el conjunto de España, se hizo todo, absolutamente todo lo que estuvo humanamente posible, y se trabajó y se luchó por cada una de las vidas. Y esa es la realidad que vivimos en Madrid hace 5 años. Lamentablemente, yo tengo que lamentar que esa televisión pública de todos se ha prestado de una manera tan lamentable a hacer lo que están en estos momentos haciendo. Y yo lo englobo, por supuesto, en lo que es el ataque permanente del gobierno de España y la animadversión y la obsesión del presidente del gobierno hacia una presidenta y hacia una comunidad autónoma que se adelantó en muchos aspectos a la pandemia y que desde luego... Como hemos visto en lo que dijo en 2020, que no tenía ni puta idea de qué hacer. Lamentablemente, se adelantó muchísimo. Esa televisión pública de todos se ha prestado de una manera tan lamentable a hacer lo que están en estos momentos haciendo. Y yo lo englobo, por supuesto, en lo que es el ataque permanente del gobierno de España y la animadversión y la obsesión del presidente del gobierno hacia una presidenta y hacia una comunidad autónoma que se adelantó en muchos aspectos a la pandemia y que desde luego la única manera que tienen es atacarla con lo mismo 5 años después. Y con perspectiva, pues yo le digo que se pueden revisar muchísimas cuestiones, pero desde luego que yo estoy, y la mayoría de los madrileños, orgullosos del trabajo que hicieron los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso, tanto en el 21, como lo dijeron en las urnas, como en el 23. Como os decía, luego Xavier Fortes contesta porque él empieza a atacar duramente a la televisión pública, incluso la llega a comparar con Telemadrid, que manda huevos también con lo que sabemos de Telemadrid y cómo han hundido Telemadrid en la miseria, tanto de audiencia como de prestigio y de credibilidad, que es algo que han hecho ellos solos. Y los trabajadores de Madrid, de Telemadrid, se acuerdan muy bien de quién es Isabel Díaz Ayuso. Por alusiones. Somos un medio público.
Por supuesto. Pero no solo los medios públicos. Exacto. Los medios públicos y privados, que su función es la misma, están haciendo especiales, informativos, reportajes sobre esta fecha 5 años después. Nosotros hemos invitado Exacto. a la presidenta de la Comunidad de Madrid el 6 de octubre. No quiso participar, declinó, de marzo. Nos propusieron una serie de alternativas y aceptamos todas. Enrique Osorio, Antonio Zapatero, Enrique Ruiz Escudero, hasta que en las últimas horas han puesto o ha intervenido usted como secretario general del Partido Popular de Madrid. Ustedes en ese documental pudieron haber intervenido. En este programa pudieron haber intervenido la propia presidenta. Y los datos son, además, los que ustedes dieron al periodista que está aquí, a Manuel Rico, a través del portal de transparencia. Son exactamente esos. Luego quizá él lo pueda rebatir. Pero son los datos. En cualquier caso, tuvieron 5 años para decir que esos datos no eran correctos. Total. Y justo, curiosamente, 24 horas antes de la emisión de ese documental, discuten ahora estos datos. Si quiere, nos enzarzamos en bucle en esta discusión. Yo quería preguntarle por otras cosas, pero... Esto es lo que pasó, luego hubo otros piques también y luego ya pues se emitió el documental donde vimos testimonios desoladores, donde vimos a los familiares, donde vimos también la comisión de investigación, trabajadores de residencias y trabajadoras de residencias, especialmente trabajadoras, todas mujeres, contando lo que había ocurrido y cómo no les habían dejado llevar a los hospitales a los familiares que estaban malitos y a los residentes que estaban malitos. Uno de los más desgarradores seguramente es este testimonio de Maripaz, familiar de uno de los fallecidos en la residencia. Y el día 6 de abril me llamaron por la mañana, me despertaron a las 8 de la mañana. Y Maripaz, digo, sí. Dice, te llamo de la residencia. Y dije, mi padre. Digo, mi papi. Y dice, lo siento. Hemos ido esta mañana y nos hemos encontrado a tu mami muerta. Me quedé que no sabía qué decir porque me esperaba mi padre, no mi madre. Y lo único que se me ocurrió decirle es que papá no se entere, que papá no se entere, que no se entere de mamá. Tonta de mí. El día 7 de abril era mi cumpleaños. Que a las 6:15 de la tarde es la primera vez que me llama un médico. Me dice, ¿es usted la hija? Digo, sí. Dice, le llamo para decirle que vamos a sedar a su padre. Y volví a pedir otra vez, ¿pero por qué no le llevan a La Paz? ¿Por qué no le llevan a un hospital? ¿Por qué no le llevan a un hospital al nuevo que han hecho? ¿Por qué? No se puede hacer nada, le vamos a sedar. Digo, llevo desde el día 25 del 3 pidiendo que le lleven a un hospital. Desde el 25 del 3 hasta el 7 de abril, ojo, pidiendo que le lleven a un hospital. Llama ahora usted para decirme que lo van a sedar. Y no me contestó. Y digo, bueno, vale, digo que me van a llamar ustedes mañana a las 8 de la mañana para decirme que ha fallecido igual que ayer mi madre. Y no me contestó. Y así fue. El día 8 de abril a las 8 de la mañana otra vez. Me volvieron a llamar. A la misma hora, a las 8 de la mañana. Hay multitud de testimonios que cuentan cómo vivieron esos días. Incluso hay un testimonio de una mujer que cuenta que a su padre lo sedaron sin tener COVID. Es decir, a su padre le eutanasiaron. Esta gente que está tan en contra de la eutanasia, que es que la muerte solo la puede decir Dios, sin tener COVID. Dijeron, uy, es que yo creo que tiene COVID. Y resulta que cuando llegó la prueba, a él ya se lo habían llevado para el otro barrio. Esto no es matar a gente, porque para mí, claramente sí. En algunos casos es dejar morir, en otros casos es directamente decidir eutanasiar a alguien cuando no tiene ni siquiera el COVID.
pensando que tiene COVID, pero sin tener la prueba de COVID positivo. Esto es lo que ocurre en las residencias de Madrid, y de hecho ya no son solo los familiares, ¿no? Que hay muchas veces que dicen, no, que los familiares están ciegos por el dolor. No, es que las propias trabajadoras también contaron y afirmaron que se podrían haber salvado muchos si les hubieran llevado a los hospitales. El 13 de marzo intentamos derivar el primera persona que creíamos que era un posible caso y por cómo se encontraba y su sintomatología. Y al llamar al 061 para que vinieran a recogerle con una ambulancia, nos dice el 061 que las derivaciones tienen que ser a través del servicio de geriatría del hospital, que han puesto un geriatra de enlace, que debemos comunicar con ese geriatra para que autorice o no la derivación hospitalaria. Y finalmente consigo contactar con geriatría, estamos hablando de que serían las 10 de la noche aproximadamente. Y se nos comunica que no se puede derivar. Pero no fue hasta el 31 de marzo cuando se produjo la primera derivación hospitalaria. O sea, del 13 de marzo hasta el 31 de marzo no pudo atender a ninguna persona mayor en el hospital. No. Hubo personas que murieron en la residencia que usted está segura que si hubieran podido tener derivación hospitalaria no hubieran muerto en la residencia. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ese es el testimonio. Esto es lo que Isabel Díaz Ayuso evidentemente no quiere que veamos, que ese protocolo existió, ese protocolo estuvo firmado, ese protocolo se les comunicó a los trabajadores de las residencias y a los trabajadores de los hospitales y a los familiares de esas víctimas fallecidas, y esto es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió. Y no hay una comparación, no hay otra comunidad que se pueda comparar a esto en España, no sé si en Europa, en España desde luego no. Como decimos también, Manuel Rico estuvo interviniendo, como decimos, en esa mesa, diciendo que eso que dicen ahora, de que es que los datos 7.291, que nunca han negado en estos 5 años que se lleva hablando de los 7.291, son falsos, cuando fue la propia Comunidad de Madrid la que se los dio. La reflexión es facilísima, es que es una falsa polémica, no existe tal polémica. Es una nueva maniobra de la Comunidad de Madrid para intentar despistar. A ver, la Comunidad de Madrid da un dato que solo incluye a las personas que en el certificado de defunción se puso que tenían COVID o sospecha de COVID. En aquel momento no había test para hacer COVID en las residencias. En las residencias de Madrid se empieza a hacer en torno al 9, 10, 11 de abril, y luego había gente que era asintomática. Por lo tanto, si uno va a la fuente que propone la propia Comunidad de Madrid, la SER lo acaba de explicar perfectamente, pero yo me he tomado la molestia de ir al INE y sacar los datos. Si uno ve los datos del INE, la cifra de todos los fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid en marzo y abril, según el INE, 7.269. Es una cifra prácticamente idéntica a la que facilitó la propia Comunidad de Madrid a través de políticas sociales, que es 7.291. Por lo tanto, lo que pretende hacer en esta falsa polémica la Comunidad de Madrid es excluir a una parte de los fallecidos, pero también fallecieron, y el protocolo de exclusión expresamente ponía que se aplicaba a todo el mundo, a quien tenía problemas, infección respiratoria y a los demás. Por lo tanto, bueno, pues una maniobra más. Durante meses el gobierno de Ayuso estuvo diciendo que el protocolo era un borrador, luego vino el segundo gran fake, que era que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias, y bueno, una vez que estos se han agotado, ahora creo que tienen la intención de iniciar un tercero, pero que no tienen que creer ni al gobierno de Ayuso ni a un periodista. Los espectadores pueden ir a la web del INE y comprobarlo por sí mismos. Como decíamos, es un argumentario que no tiene ningún sentido. Y luego, otra de las cosas que aquí hemos repetido hasta la saciedad, pero que ayer se dijo y ayer se enseñaron esas imágenes de la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, donde el presidente de HM Hospitales hablaba justamente de a quién se derivaba y a quién no durante esa pandemia según el protocolo, desde las residencias. Mira. A través del hospital público. O sea, no venían los pacientes de la residencia, solo nos venían pacientes de residencia cuando eran pacientes de aseguradoras. Cuando nosotros queríamos derivar a una persona a un hospital público y el geriatra ese del enlace consideraba que no debía procederse al ingreso, cuando esa persona detectábamos que tenía una cartilla, ¿seguro privado? Seguro privado, inmediatamente llamamos al hospital privado y se le derivaba al hospital privado, por supuesto. Ahí sí, claro, a los de hospitales privados sí les derivaban, a los de hospital público no se les derivaban. Claro, bastante claro deja todo ese documental 7.291, y a pesar de que Alfonso Serrano decía que carecía de interés, que era un documental que nadie quería ver, pues dejando por los suelos al director, que evidentemente ya sabemos cómo es producir un documental por tus propios medios en España. Es muy difícil también llegar a salas, es muy complicado llenarlas, aún así la han seguido viendo miles de personas
personas en Madrid, pero es que además, Alfonso Serrano, te diré que, tal y como dice aquí José Pablo López, la emisión del documental 7291 logró anoche un 15% de share en su emisión en la 2 y 24 horas, casi 3 millones de contactos y una audiencia media de 1.278.000 espectadores. Antes, el especial informativo con Xavier Fortes logró un 8,6 con 1.195.000 espectadores de media y 3,4 millones de contactos. Y de hecho, en Madrid, un 25% de esa audiencia. Por eso querían tirarlo por los suelos, por eso querían desprestigiarlo, por eso han hecho todo esto, por eso le obligaron a Isabel Díaz Ayuso a grabar ese vídeo. Esta audiencia es muchísimo. Recordemos además que fue a las 11:10. Es una audiencia brutal y recordemos que es en la 2, además en la 2 y en el 24 horas, no en la 1, que quizás está más acostumbrada a esas audiencias, que ni siquiera, porque ya os digo que está muy por encima de la media del canal. Así que esto es lo que no quería que viéramos Isabel Díaz Ayuso. Hoy están muy calladitos porque evidentemente hoy van a hacer voto de silencio y ya veremos qué se inventan la semana que viene. Lo que está claro es que la gente y todo el que quiera ya puede saber lo que ocurrió en las residencias de la Comunidad de Madrid y ya puede decidir si sigue votando a esta persona que decidió que muriera gente porque firmó esos protocolos, o si reflexiona y empieza a pensar por sí misma si puede estar al frente de la comunidad una persona que es que ha tirado por el suelo ya no solo a los residentes, sino a las familias, a los familiares de esas víctimas, con los que, recordemos, no ha querido hablar en ningún momento. En ningún momento se ha querido reunir con ellas, nunca cuando se lo han ofrecido, nunca ha querido ir a las comisiones cuando se lo han ofrecido, ha intentado vetar por todos los medios todas las comisiones de la Asamblea de Madrid. Eso es lo que ha hecho Ayuso. Si no tuviera nada que esconder, si hubiera sido todo tan ejemplar como ella nos dice y como sus esbirros nos dicen, ¿por qué no iba a hablar con las familias? Si ella lo había hecho todo tan bien y había liderado el cambio y había pasado todo eso, ¿por qué no se sentó a hablar con las familias? Bueno, pues ahí tenemos la respuesta seguramente en ese documental de 7291.